análisis jurídico y político de esta situación. Sobre el caso de Snowden, ya habría una implicación ética si es que hizo bien o no en revelar esta información. Él trabajaba para una empresa, para un gobierno, pero ahí tú llegas a un punto en que dejar de ser fanático, pensar y ver, si mi gobierno está haciendo malas cosas, sí, puede ser mi país, pero ante todo está mi conciencia. Una cláusula de conciencia, no tener la conciencia cauterizada. Y por tanto, eh, decir, bueno, los quiero mucho y todos, pero están mal. El gobierno está mal, que es diferente a que el Estado esté mal. Mucha gente confunde al gobierno, que son los políticos que llegan al poder y ejercen las políticas públicas, al Estado, a esta entelequia, a esta organización político-jurídica, esta ficción, y a la patria, ese ideal que nos cobija, que nos vio nacer y nos verá morir. Entonces, cualquier acto que creen en contra del gobierno, ¡no! Ese es un paria, un traidor, Judas, Iscariote, lárgate anti-yanqui, lárgate musulmán, lárgate Al Qaeda. Así dicen, así es la mente sesgada de muchos. Entonces hay que hacer esta diferenciación. Snowden se puso en contra del gobierno de los Estados Unidos, nunca en contra de los ciudadanos de los Estados Unidos, del Estado de los Estados Unidos y de su patria, los Estados Unidos. Luego, si nos vamos positivamente, es un delito lo que cometió Snowden. Espionaje. Entregar información secreta, clasificada y confidencial que manejaba, que era un asunto del gobierno, a revelar a la opinión pública. Si nos vamos desde el punto de vista estrictamente positivista, es decir, legalista, que cumplió el presupuesto de ley, Snowden es un delincuente que cometió un delito común no susceptible de asilo político. Pero si vamos a las implicaciones morales, a las implicaciones éticas, ya es otro punto, ya es otra situación que está ocurriendo. Porque, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Bueno, entonces, ese es el punto sobre la revelación. ¿Qué? Sobre la naturaleza de los actos que cometió la NSA y la CIA. También es grave. Interceptar comunicaciones es un atentado al derecho humano a la libertad, a la intimidad, a la privacidad de la información. Porque puede estar en peligro que nuestra información se encuentre en manos de un digitador de la CIA. Como dije en el ejemplo anterior, ¿a ellos qué les importa que yo le esté, como diría alguien, queriéndole hacer a una extranjera? O que esté hablando con mi madrina en Miami. O que esté haciendo un pedido por eBay. O que esté comentando sobre un juego en línea. ¿Qué les importa? Si no es nada malo. Aspectos privados. Y de eso los gobiernos, ciertos gobiernos han hecho la pública protesta exigiendo explicaciones a los Estados Unidos, quienes escudándose en el interés superior de proteger a su nación, a sus ciudadanos, de amenazas internas o externas de terroristas y proteger ese bien jurídico superior que es the national security, la seguridad nacional, aplican derecho penal del enemigo y
coartan las libertades individuales a través de proteger a la entelequia que es la nación estadounidense. El eterno debate. ¿Sigue en pie esta guerra contra el terrorismo? ¿Sigue vigente esta amenaza terrorista? Sí, me dirán el atentado de Boston, este, la gente que utiliza armas y realiza tiroteos, que va a las escuelas y se suicida. Sí, porque ese ya es un problema ya sociológico de la estructura estadounidense, en que nosotros no tenemos responsabilidad, lamentablemente. Ese es según ese punto. Ahora ya vamos al punto del asilo. El asilo que solicita Snowden. Según las convenciones del asilo, y tal como lo mencioné en el caso Assange, según algunos expertos, tendría más asidero que se le conceda el asilo a Snowden que a Assange. Ahora va a mi criterio. Snowden, si es que lo vemos desde el punto de vista, ojo, desde el punto de vista positivista y legalista, es un delincuente común. Y al ser un delincuente común, según las reglas del asilo político, no puede acogerse al asilo político porque eso sería una forma de perpetuar la impunidad por sus actos y realizar un fraude a la ley. Delito común, ¿a qué me refiero con delito común? Asesinato, robo, hurto, eso es delito común. Y voy a la embajada americana y solicito que me den asilo. Y me voy a los Estados Unidos y soy perseguido. Eso sería un fraude a la ley. Porque la institución del asilo es para los perseguidos políticos. Es decir, que han cometido delitos políticos o sean perseguidos por el Estado del cual son parte. Delitos políticos se podría decir atentar contra la seguridad del Estado, ser un opositor político, esa clase de delitos. Y configurando el caso de Snowden, fuera del espionaje, ha recibido un linchamiento mediático por parte de los Estados Unidos y sus aliados, diciendo que es el traidor más grande de la historia, poniéndolo al nivel de Assange y de Bradley Manning, el militar que también reveló parte de los Wikileaks y que ahora está esperando juicio turbio, por cierto, eso es otro caso. Y entonces vemos que, a mi criterio, esas implicaciones de persecución manifiesta que ha recibido Snowden por parte del gobierno de los Estados Unidos, que se podría considerar un atentado contra la seguridad del Estado, un delito político, pese a no ser un político, pero está dentro de la esfera política, podría ser considerado Snowden un perseguido político y por tanto acogerse al asilo. Pero hay que hacer otro acápite. Puede llegar el pedido que sea, pero siempre el Estado quien recibe la solicitud del asilo es quien califica el asilo. El otro Estado puede decir lo que sea, pero no puede amenazar, no puede obligar a que no le concedan el asilo. A lo mucho puede ofrecer pruebas de cargo para inteligenciar el criterio del país que concedería o no el asilo. Pero jamás chantajear, intimidar o molestar al otro Estado exigiéndole o ordenándole que no o que sí conceda. Porque eso sí coarta la soberanía estatal. No como otros dicen, que porque los otros no conceden es atentado a su soberanía. Es en el ejercicio de su soberanía que conceden o no el asilo, no por presiones externas.
Entonces, bajo ese criterio, el Ecuador hubiera estado correcto en su accionar si le concedía tanto el asilo político como el asilo territorial o refugio, y le daban su carnet de refugiado y venían los carpas de refugiados aquí en el Ecuador. Bien, ese es según el criterio del caso de la CIMA. Ahora, Snowden terminó en Moscú. Claro, necesitaba el salvoconducto, el que se le ofreció el cónsul ecuatoriano en Londres. Perfecto, llegó a Moscú. Y ahora el plan era de Moscú. Ya estaba el auto de la embajada ecuatoriana. Ya se lo iba a llevar a su vuelo charter. O al menos a la embajada. Al menos a la embajada. Entonces ya con ese salvoconducto ya podía ingresar al territorio ecuatoriano, que era la embajada ecuatoriana en Rusia. Pero vino de que Estados Unidos le revocó el pasaporte a Snowden. Entonces Snowden no podía ni entrar a Rusia ni salir de ella. Es un caso más o menos como el de la película de Tom Hanks, La Terminal. Este caso es de Víctor Naborsky, ciudadano de Cracovia, un país ficticio de Europa Oriental, quien viaja de Cracovia a Nueva York. Desembarca el avión, tipo pasa el control, pasa los controles, está en el aeropuerto y tiene que ingresar a los Estados Unidos. Está en la zona duty free. Y entonces Cracovia desaparece como país. Ya el pasaporte de él no sirve porque ya no es ciudadano de Cracovia, ya no es ciudadano de ninguna parte, es apátrida. No tiene pasaporte, no tiene nacionalidad. Entonces, Naborsky no podía ingresar al territorio de los Estados Unidos porque no tenía pasaporte, no tenía nacionalidad. Pero tampoco podía salir del aeropuerto porque su país Cracovia ya no existía y para salir a otro país también necesitaba el pasaporte. Entonces se quedó en un limbo jurídico. Bueno, finalmente la situación como película se resolvió que lo dejaron salir a Naborsky, el aeropuerto, y, y bueno, se quedó en Nueva York y todo, y luego se fue. Bueno, pero el caso de Snowden es parecido, porque Snowden llega a Moscú, sale de la pista, del avión, está en la zona duty free, o sea, una zona, un limbo jurídico. Ingresa a aduana de Moscú, pero no puede, porque no tiene el pasaporte estadounidense. O sea, no tiene el documento de movilización entre un país y otro. Tampoco puede salir de Moscú, porque el salvoconducto ecuatoriano ya no le servía. Y tampoco tenía su pasaporte. Entonces, ni está aquí, ni está allá. Está en el limbo. Y esto complica más su situación. Porque si es que Snowden alcanzaba a llegar al automóvil de la embajada, perfecto, se iba a la embajada y terminaba como otro Julian Assange. Pero no. Solo saben que está en algún sitio del aeropuerto de Moscú. Normalmente esto se resolvería si Moscú le diera el salvoconducto, o sea, a falta de pasaporte, un permiso especial de salida del territorio ruso. Con ese salvoconducto se trepa a un avión y chao. Pero Rusia no quiere enemistarse. Parece que tampoco Estados Unidos le ha hecho muchos reparos. Putin se la ha querido sacar. También como Correa. Putin dijo en primera instancia, te lo damos si nosotros nos das a unos rusos. Luego dijo, bueno, veremos la situación. Y ahora se ha ido alargando el asunto. Ecuador, ya Correa viendo las implicaciones. Y que supuestamente recibió una llamada del vicepresidente estadounidense John Kerry en que algo le tuvo que haber dicho para que Correa se echara para atrás. Supuestamente. No está comprobado por si acaso. Solo que aquí transmito todos los puntos de vista para tener una visión global de la situación. Y Ecuador ha hecho mutis sobre si le da o no el asilo a Snowden. Porque es una situación
complicada, que tiene que ser analizada. Y aquí vamos y aquí vamos a otra medida, como decíamos. No puede haber estas presiones por parte de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Y aquí hay